La migración es la solución que durante años han encontrado millones de guatemaltecos para buscar nuevas oportunidades económicas. El presidente Otto Pérez Molina, conocedor de la historia de nuestra patria y de los diferentes momentos por los que hemos pasado los guatemaltecos, es el mandatario que por primera vez busca encontrar soluciones a este problema que afecta a millones de conciudadanos. De frente con el presidente se traslada hoy hasta Nueva York para, junto a nuestros hermanos que están fuera de estas fronteras, analizar el tema de las migraciones. Bienvenidos al programa De Frente con el Presidente. Estamos transmitiendo desde aquí de Nueva York. Hoy precisamente día martes salí de Guatemala para asistir a la 68 Asamblea General de Naciones Unidas que se celebra, como ustedes saben, aquí en Nueva York. Hoy fue inaugurada, estuvo el secretario general de Naciones Unidas, habló el presidente Barack Obama, habló la presidenta de Brasil también y bueno, ya en orden empiezan a tener un espacio de 15 minutos cada uno de los presidentes. Yo tendré la oportunidad de dar el discurso ante la Asamblea de Naciones Unidas el día jueves. Tenemos una agenda prácticamente de 2 días, comenzando hoy en la noche, que tengo una reunión con guatemaltecos que migraron hacia Estados Unidos y ahora son empresarios aquí en Estados Unidos. Y vamos a tener esta reunión en donde vamos a poder conversar con ellos y ver qué más puede hacer y qué más debe hacer también el gobierno de Guatemala para poder establecer mejores relaciones con los empresarios migrantes que están ya establecidos aquí en Estados Unidos. Esta noche me está acompañando el canciller Fernando Carrera. Gracias, Fernando, por estar en el programa De Frente con el Presidente, y también nuestro embajador Julio Ligorría. Gracias a los dos. Tal vez para comenzar y contarle a los guatemaltecos, Fernando, sí, ¿cómo está la agenda ahora que tenemos en estos 2 días, que también es una agenda que la vamos a aprovechar al máximo el tiempo? Muchas gracias, presidente. Bueno, como usted había informado, el día de hoy se empezó la Asamblea General y bueno, tenemos una serie de reuniones. En primer lugar, una reunión importante suya con inversionistas de aquí de Nueva York. Tenemos un desayuno mañana sobre ese tema y luego pasamos a una serie de reuniones que tienen que ver con gobiernos amigos que están interesados en acercarse a Guatemala. El gobierno de Uruguay, el gobierno de Nueva Zelanda, Turquía, varios países alrededor del mundo que ven a Guatemala con interés como un país que es líder en 2 temas importantes. Es líder en generar inversiones y en atraer inversiones, y es líder en el tema de política de drogas y de renovar la política de drogas. Entonces va a haber una agenda variada entre temas de inversión y temas que tienen que ver con la política exterior de Guatemala. Bueno, yo creo que esto es importante. Nosotros hemos hecho un esfuerzo en estos 20 meses para lograr posicionar a Guatemala en un tema que además es importante, es el tema del debate sobre las drogas que se está dando. Yo diría ya ahora el tema ha venido ya a Naciones Unidas desde el año pasado, pero ya estuvo en la cumbre de Iberoamérica, ya estuvo en la cumbre de las Américas, estuvo recientemente en Antigua Guatemala también. Yo creo que es un tema que hemos logrado posicionar, y digo hemos logrado posicionar porque la iniciativa fue de Guatemala. Empezó en Guatemala y ahora ha cobrado un espacio importante. Tenemos ahora en los discursos también varios de los jefes de Estado que se van a pronunciar en ese sentido, Fernando. Como decía, presidente, es una cosa muy importante lo que se está haciendo sobre el debate de drogas. Hay un tema ahí muy importante, es que todo el mundo a nivel internacional reconoce el liderazgo que ha tenido usted desde el año pasado. En los medios internacionales, los medios de comunicación internacionales, se habla del liderazgo suyo. Y yo creo que es importante porque no es un tema personal de Otto Pérez Molina, es un tema de que Guatemala aparece en los titulares mundiales como un líder en uno de los temas globales más importantes. Y como mencionaba, hay al menos unos 10 a 14 jefes de Estado que van a hacer referencia en esta Asamblea General de la ONU en sus discursos sobre el tema de la reforma de la política de drogas. Eso el año pasado hubiera sido un sueño. Solamente usted y 2 presidentes más, Colombia y México, hicieron una referencia explícita al tema. Este año, como le digo, estamos sumando más de 10 países a este tipo de causa y se empieza a debatir a nivel internacional. En Nueva Zelanda, un país que no es latinoamericano, está hablando del tema también, y a su vez países que están totalmente fuera de nuestra región, en Europa, también ya empiezan a hablar de esta temática. Yo creo que esto es algo importante y se ha convertido también en algo importante en la política exterior de Guatemala, llevar un tema que afecta no solo a nuestros países en Centroamérica, sino al mundo entero realmente.
Así que hay otro tema que es importante ahora que vamos a estar aquí y vamos a hablar de las inversiones, con el desayuno que tenemos mañana con el Consejo de las Américas. Yo le quisiera preguntar al embajador, a Julio Legorría, ¿cómo mira el ambiente aquí, ahora que usted está recién llegado a Estados Unidos, hacia Guatemala, para ver ese clima de inversiones? ¿Cómo nos están viendo? ¿Cómo ha sentido usted el ambiente? Mire, presidente, quizá hay que hacer notar un tema muy importante. Como usted sabe, nosotros llegamos aquí el 3 de septiembre y fuimos recibidos en la Casa Blanca el 17 de septiembre, 14 días después de llegar al país. La gente como que no toma muy en cuenta esto, pero esa es una muy buena señal de orden político del gobierno de Estados Unidos hacia el gobierno de Guatemala. Si no están recibiendo al embajador Legorría, están recibiendo al embajador del presidente Pérez. Y el hecho de que haya sido en tan corto tiempo en que pudimos presentar las credenciales en la Casa Blanca es un signo de que hay una relación muy buena entre ambos gobiernos. Sensiblemente lo hemos podido ver y palpar en varias de las reuniones que hemos tenido con el señor canciller, con oficiales y autoridades del Departamento de Estado y de la Casa Blanca, en la entrevista con el presidente Obama. Eso de la parte oficial. En la parte privada, esta mañana, tuvimos reuniones con inversionistas serios, inversionistas globales, que manifiestan simpatía, agrado, atracción hacia Guatemala. Se siente que Guatemala está en un proceso de posicionamiento como no había tenido en años anteriores. Y eso, de verdad, como nuevo embajador suyo aquí en Estados Unidos, presidente, pues me levanta mucho los ánimos y levanta la expectativa también de lo que podemos lograr. Y finalmente, el tema de los migrantes. Y ahí sí hay un mensaje muy claro que yo les he dado de parte suya, diciéndoles que hay un compromiso por atender al migrante. Sí es evidente el clamor de ellos, en el sentido de que nosotros en los consulados, en la embajada, les demos mucho más atención, mucho mejor servicio, y en ese sentido también el gobierno central en Guatemala tiene mucho que hacer. No, yo creo que esto es importantísimo. El canciller le ha puesto mucha atención, ahora Julio como embajador igualmente, y yo como presidente le voy a estar muy de cerca, como lo hemos estado en estos 20 meses, con los guatemaltecos que están residiendo en Estados Unidos, y que creo yo en este segundo segmento vamos a profundizar un poco más. Ahora que estamos aprovechando de estar aquí en Nueva York con motivo de la Asamblea General de Naciones Unidas, tenemos esta reunión, pero además de eso vamos a tener el contacto y vamos a ver qué más podemos hacer. Yo creo que en el otro segmento podamos platicar más a profundidad sobre este tema. Osvaldo Chocoj, de 28 años, originario de San Luis Petén, fue deportado por autoridades de migración de Estados Unidos hacia su natal Guatemala hace menos de una semana. Me mandaron a la bodega, me cerraron 4 días en la hielera y solo un sándwich nos daban allí sin nada de tomar, solo una vez al día. El proceso de deportación fue difícil según narra Osvaldo. La necesidad lo obligó a dejar a su familia para emigrar a Estados Unidos. No obstante, la alegría de estar en casa no se compara con nada. Ya estando en mi país, porque ya luego, o sea, su país de uno no le molesta nada la policía ni la inmigración, porque siendo originario de aquí de su país, me sentía alegre. Todos los que estuvieron ahí nos recibieron bien, había hasta cuando uno llega ahí en su país, ya luego ahí con ese siempre, la música de los guatemaltecos, marimbas. Para el gobierno del presidente Otto Pérez Molina, la situación de los migrantes ocupa un espacio importante en su agenda. Precisamente por ello, ha sostenido acercamientos con autoridades de Norteamérica para expresar y solicitar el apoyo a una reforma migratoria. Vemos que el Estado quiere y está dispuesto a hacer camino en esto, y que escucha y está escuchando el clamor de lo que está pasando en los Estados Unidos. Él lo dijo también ya en un momento que en Guatemala el tema de las migraciones era un tema importante. Parece que hay voluntad. Esto demuestra su interés y su preocupación. Desde el Consejo Nacional de Atención al Migrante, CONAMIGUA, el gobierno de Guatemala trabaja en una política migratoria que involucrará a más de 30 instituciones del Estado. Pues cada uno abarca todos los ejes de materia de salud, educación, y cuando hablamos de salud le va a fijar acciones al Ministerio de Salud, cuando hablamos de educación se le fijan acciones al Ministerio de Educación.
El gobierno del presidente Otto Pérez Molina está consciente que el tema de los migrantes es un problema que necesita respuesta humana. Por ello, su compromiso es continuar con el apoyo hacia los migrantes. Se espera que a más tardar el próximo año sea aprobada y funcione una política migratoria en Guatemala. En este segundo segmento del programa de Frente con el Presidente queremos tocar un tema importantísimo. Ya lo hemos hablado en otras oportunidades, pero queremos seguir hablando y vamos a seguir hablando de este tema. Es muy importante y son los migrantes, los guatemaltecos que están residiendo aquí en Estados Unidos. Ahora que se está hablando de la reforma migratoria en el Congreso, en el Senado de Estados Unidos, que esperamos sea aprobado muy pronto, la atención y los procesos que nosotros tenemos que seguir con nuestros guatemaltecos para poderlos ayudar y facilitarles todos estos procedimientos. Se ha hablado mucho de la documentación de los migrantes guatemaltecos aquí en Estados Unidos, que han habido problemas con el RENAP, que han habido problemas con el pasaporte, que se ha convertido casi en un clamor de los guatemaltecos en esa angustia de que si van a estar listos y documentados con la rapidez que se necesita. Y este es un tema que ahora sí que queremos tocar. Fernando, ¿qué me puede decir sobre esto? ¿Qué instrucciones más nos hacen falta dar? ¿Qué más acciones tenemos que hacer para que nuestros guatemaltecos, nuestros migrantes sean bien atendidos en este tema? Sí. Tal vez informar dos cosas, presidente, importantes. La primera es que el papel de RENAP, que ha flexibilizado muchas de sus normas para permitir que haya un proceso de documentación con el pasaporte más efectivo. Y eso tiene que ver con el DPI, porque hoy RENAP no está preparado para poder dar el DPI aquí en Estados Unidos en este momento. Pero entonces lo que está haciendo es un preregistro y está autorizando un preregistro de DPIs para que las personas puedan presentar y documentarse con ese preregistro del DPI y a través de eso flexibilizar un poco las normas. Y por otro lado también la flexibilidad por parte del Ministerio de Gobernación y la Dirección de Migración, que se han propuesto sacar el pasaporte con un documento que sería el apoyo tal vez de la partida de nacimiento o algún documento que el DPI, que el RENAP puede extender, y de tal manera que ese documento sea suficiente con la cédula de vecindad ya vencida, en el caso de la cédula de vecindad que ya no es válida, para que puedan sacar las personas su pasaporte en este momento. Entonces ha habido una flexibilidad tanto en el Ministerio de Gobernación como en el RENAP y es importante que los guatemaltecos reconozcamos eso. Esto es muy importante porque realmente nosotros como funcionarios públicos lo que debemos de hacer es servir a los guatemaltecos y especialmente a los que están lejos de nuestro país en estos momentos de que se habla de la reforma migratoria. Julio, las instrucciones que se le han dado a todos los consulados aquí en Estados Unidos. La semana pasada tuvimos una teleconferencia con los 12 consulados, señor presidente, precisamente para trasladarle su mensaje de que hay que reforzar el servicio a los migrantes, porque ciertamente el primer domingo que estuve aquí pude asistir a una festividad chapina, Guatefest en Maryland, en Langley Park, y con mucho respeto, pero con mucha firmeza, los migrantes me decían: señor embajador, necesitamos ayuda para la emisión de nuestro pasaporte. Necesitamos estar listos. Si entra la reforma migratoria, nosotros queremos aplicar el proceso legal de nuestra regularización en este país. Y ahí sí, como usted lo ha dicho, señor presidente, es una obligación de todos nosotros y eso se le transmitió a los cónsules. Esta próxima semana que viene estaremos con todos los líderes migrantes de todos los Estados Unidos, líderes migrantes guatemaltecos que vienen a la embajada en Washington. Vamos a tener una conferencia juntos ahí para ver de qué manera podemos seguir cooperando, colaborando con ellos, qué pueden hacer ellos como organizaciones civiles independientes en apoyo a los propios consulados. Y bueno, más adelante ver si el señor presidente, el señor canciller lo tienen a bien, la expansión de los consulados, o sea, pasar de 12 a 15 o a 18 o a 20 consulados en los Estados Unidos para entonces sí flexibilizar el servicio consular a los guatemaltecos. Sí, efectivamente, yo el día ayer lunes antes de salir firmé ya también en donde se están abriendo 2 consulados más, Fernando. Así es, en El Paso, Texas, se está abriendo un nuevo consulado gracias a su autorización, y también en San Bernardino, en California, que es un condado a la par de Los Ángeles, donde viven muchísimos guatemaltecos, y aunque queda cerca de Los Ángeles, dada la enorme concentración, sin embargo es necesario tener ese consulado. Estamos hablando de un lugar que queda unos 100 kilómetros más o menos de Los Ángeles, y ahí se concentra casi 200,000 guatemaltecos.
Yo creo que estos son pasos importantes que se están dando y tanto el canciller como el embajador aquí en Estados Unidos van a seguir de cerca estos procesos. Y yo lo que les estoy pidiendo es lo que ustedes han hecho, que sigan no solo estando de cerca, sino tomando las acciones y las decisiones como las que nos hablaba Fernando. Pero yo creo que esto es importante, lo que vamos a necesitar es que tenga su partida de nacimiento y con la partida de nacimiento puede tramitar el pasaporte. Y también con el documento de solicitud del DPI. Solo con que haya presentado su solicitud de enrolamiento en el RENAP, con esa constancia ya puede también hacer la solicitud del pasaporte. Y se está buscando un sistema de captación de datos que sea solo una pantalla y no 3 pantallas como es actualmente, una plataforma única para diferentes sistemas. Lo que estamos buscando es cómo logramos facilitar y flexibilizar todos estos procesos para ayudar a los guatemaltecos que residen aquí en Estados Unidos, que además de eso representan para nuestra economía un pilar importantísimo. Son este año 5,000 millones de dólares prácticamente los que están mandando en las remesas. Así que hay muchas familias en Guatemala que dependen de un familiar que está trabajando aquí en Estados Unidos y que está pasando muchos esfuerzos y muchos problemas para poder ayudar a su familia que reside en Guatemala. ¿Algo más sobre este tema, Julio? Sí, yo quisiera recordarle al señor canciller un convenio reciente que él firmó con el Ministerio Público, siempre dentro del marco de este esfuerzo que estamos haciendo, que es renovado realmente, porque esto anteriormente quizás había querido hacer, pero no de la manera en que lo estamos enforzando ahora. Entonces quizá el canciller nos puede contar sobre el convenio con el Ministerio Público, que es algo bien importante y trascendente, porque va a ser la primera vez en la historia que autoridad legal guatemalteca va a estar en territorio norteamericano a nivel de procuración, ¿verdad, señor canciller? Bueno, hace unas semanas atrás, con la jefa del Ministerio Público, logramos firmar un convenio, presidente, para que el Ministerio Público abra una pequeña oficina en México, otra en Estados Unidos, para que nos colabore con casos de investigación y de coordinación entre el Ministerio Público de esos países y nosotros, e incluso que nos ayude con algunos casos que involucran a guatemaltecos en cada uno de esos países. Nuestro programa de protección consular está desarrollado por los cónsules, que son básicamente especialistas en derecho consular, no en derecho penal, y es muy importante en toda la colaboración del Ministerio Público. Yo quiero destacar el hecho de que el Ministerio Público se haya propuesto esto y en muy poco tiempo, en cuestión de semanas, hayamos logrado firmar ese convenio. Qué bueno, yo creo que estas son noticias importantes que vienen también a ayudar a los migrantes guatemaltecos que residen aquí en Estados Unidos. Solo ya para ir terminando este segmento, Fernando, tenemos una reunión también en donde vamos a hablar con la Alianza Global que tiene que ver con estufas mejoradas o estufas limpias, que Guatemala va a ser parte también de esa alianza y vamos a adquirir un compromiso en donde cada año podríamos estar nosotros implementando 650,000 estufas mejoradas o estufas limpias que le llaman, porque es que no solo ahorran también la leña, el combustible, sino que además de eso no contaminan el ambiente en donde están. Yo creo que eso es muy importante. Va a estar ahí la señora Hillary Clinton también, que va a estar en esta reunión. Y tenemos también mañana o el día jueves por la noche también una reunión en donde va a estar la Fundación Soros, que vamos a participar también en eso. Así que son muchas actividades que tenemos. Yo creo que es importante que aprovechemos dentro del marco de la Asamblea General de Naciones Unidas tener este tipo de actividades que ya se han mencionado anteriormente. Así es, presidente. En el tercer segmento vamos a hablar con guatemaltecos que están residiendo aquí en Estados Unidos, que se han convertido en empresarios, y vamos a profundizar sobre todas las actividades que ellos desarrollan aquí en Estados Unidos. La búsqueda de mejores oportunidades económicas y ayudar a sus familiares es una acción que pone en peligro la vida de miles de migrantes. Muchos centroamericanos, al iniciar este sueño, buscan los recursos y formas de poder llegar a Estados Unidos sin ser detenidos por agentes de migración o ser presa de grupos de pandillas en su recorrido. A veces las veces que voy para allá, pues me llevo más de $2,500 y música porque tengo que ir pagando la cuota en ese tren también. Y la última vez que pagué a un coyote de esos que llevan a uno, pollero, le pagué $2,000, que me costó reunir mucho, con mucho trabajo aquí en Guatemala. La semana pasada
Yo me fui en el autobús y me bajaron en Oaxaca, ahí en La Ventosa. Me bajaron y me deportaron para acá otra vez, para Guatemala, allá a Talismán. Y ahorita pues esperando que me manden un dinerito para poder viajar otra vez para adelante. El río Suchiate, ubicado en la frontera de Guatemala con México, es un punto importante para el cruce de los que buscan el sueño americano. Cerca de ese lugar se encuentra la Casa del Migrante. Esta casa es un apoyo que el gobierno mantiene para atenderlos de forma integral. Hemos logrado, con la ayuda del Ministerio de Salud, también para que el migrante pueda ser atendido de una forma distinta. La mayoría nos damos cuenta, hablando con el doctor, nos damos cuenta que la mayoría de los migrantes necesitan medicina. Ya vienen mal de estómago, los problemas que enfrentan, la falta de comida, las intemperies. Para nosotros esto es un logro, el que nos está ayudando a todos nosotros los centroamericanos, porque tanto como centroamericanos que somos, debemos de apoyarnos unos a otros. Y el presidente actual de ahorita de Guatemala pues nos ha dado el privilegio de tener 2 casas de migrantes, las cuales nos apoyan en todo. Ahora en el tercer segmento del programa de Frente con el Presidente, transmitiendo aquí desde Nueva York por motivo de la Asamblea de las Naciones Unidas, voy a hablar también con el ministro de Economía que nos está acompañando para las diferentes sesiones que vamos a tener de atraer inversiones y de hablar también de cómo se pueden generar más oportunidades de empleo allá en nuestro país, en Guatemala. Vamos a hablar también con empresarios guatemaltecos que están aquí y que nos van a contar también cómo han salido adelante y cómo les ha costado, pero cómo han triunfado también aquí en Estados Unidos. Sergio, tenemos muy cerca ya el encuentro con el migrante. ¿Cómo se está preparando y qué invitación le podemos hacer también? Bueno, hoy vamos a tener una reunión con por lo menos 50 empresarios migrantes, presidente, donde los vamos a invitar a que participen el 14 y el 15 de octubre en el encuentro con el migrante, que le hemos llamado remesas productivas. Usted lo decía en el segmento anterior, más de $5,000 millones envían los guatemaltecos a Guatemala, muchos de ellos se van a consumo, y entonces hemos hecho un programa para que los empresarios migrantes tengan una motivación para invertir en Guatemala, haciendo de esas remesas pues, proyectos productivos, sostenibles para ellos y para sus familias, y que entonces eso pueda no solo pues ayudar a sus familias, sino que generar más empleo y generar, por supuesto, ventajas para ellos como empresarios y a sus familias que reciben estas remesas. Y ahí tenemos una serie de proyectos, de franquicias que les vamos a explicar, por supuesto, en la reunión de hoy y en el encuentro con el migrante. Y en el encuentro lo tenemos ahora el mes de octubre, 14 de octubre. 14 y 15 de octubre en Guatemala, 15 de octubre en la ciudad de Guatemala. Pues invitados, por supuesto, y aquí con nosotros está Boris, está Elmer y está Estuardo. Muchas gracias también por acompañarnos aquí en este programa de Frente con el Presidente. Boris, ¿qué nos puede contar usted de su experiencia aquí como ahora empresario aquí en Estados Unidos? Antes que todo, les doy la bienvenida en el nombre de la comunidad migrante, los guatemaltecos que nos hemos venido a emigrar a este país, a luchar, a fajarnos, como dicen, a este país. La experiencia pues no ha sido fácil, ha sido una experiencia muy dura por los documentos, por el idioma, pero gracias a Dios hemos superado todo eso y pues estamos acá poniendo el nombre de Guatemala en alto y con ganas ahorita de ir al encuentro con el migrante para ver en qué podemos invertir. Pues qué bueno, mire, a nosotros nos alegra muchísimo que guatemaltecos, que como dice usted, han pasado muchos problemas para venir, para establecerse, pero también ahora para hacer ya las actividades empresariales. ¿Dónde reside usted, Boris? Bueno, en este momento estoy en Nueva Jersey, en una ciudad de Nueva Jersey estamos residiendo, pero estamos trabajando en todo el país, en todo Estados Unidos tenemos pues negocios, ¿no? Trabajando en todo lo que es la construcción. Bueno, este es un ejemplo, yo creo que lo que representa hoy aquí Boris, lo que representa Elmer, porque cada Estuardo y yo estoy más que seguro de que detrás de cada uno de ustedes hay una historia de lucha, de esfuerzo, de compromiso, pero también una historia de éxito,
que esto es motivante para nosotros como guatemaltecos, ver que todo un proceso, mucho sufrimiento también y muchos problemas, pero ese éxito que logran alcanzar es un éxito de ustedes, pero es un éxito, creo yo, de todos los guatemaltecos. Así que están invitados también ustedes para acompañarnos allá el 14 y el 15. Va a ser una oportunidad de volver a saludarlos en Guatemala y también de compartir y ver ahora cómo se pueden seguir creciendo en esas empresas que ustedes están teniendo y cómo se puede invertir también ahora allá en nuestro país, que es lo que estamos buscando. ¿Algo más sobre este tema, Sergio? Sí, vale la pena comentar que desde el Ministerio de Economía, en este programa de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa, van a ver en ese encuentro con el migrante pues oportunidades de capacitación, de capital semilla, de acceso a crédito y van a ver pues ofertas de microfranquicias, más de 50 proyectos para que los inversionistas migrantes puedan invertir y, como decía, pues hacer de esas remesas unas remesas productivas y seguir en esa dinámica de generación de empleo. Por supuesto que aquí nos vamos a reunir también con grandes empresarios que queremos llevar a Guatemala, pero también queremos llevar a empresarios guatemaltecos en micro, pequeñas y medianas empresas que son el motor de cualquier economía y que estoy seguro que pues, nuestros amigos migrantes, inversionistas, pues como usted decía, tienen ese ímpetu, esas ganas, esa lucha, esa experiencia, y ahora los invitamos a que después de ser exitosos en Estados Unidos, pues que vengan y que inviertan en su país y que hagan de esas remesas, como les decía, unas remesas productivas. Pues bueno, nosotros también contentos de poder estar aquí platicando con ellos. No sé si algo más, Boris, que nos quisiera comentar. Pues no, dándole las gracias nuevamente en nombre de la comunidad migrante, de todos los que dejamos ese terruño querido, ¿no? Que salimos llorando de Guatemala, y ver que ustedes vienen acá y nos dan la cara y están trabajando con nosotros, eso nos alegra y nos motiva. Muchísimas gracias. Bienvenidos a Nueva York, en nombre de la comunidad guatemalteca. Boris, muchas gracias. Bienvenidos. Pues muchas gracias a ustedes que nos están acompañando en el programa de Frente con el Presidente. Hoy lo estamos transmitiendo aquí desde Nueva York con motivo de la Asamblea General de Naciones Unidas, pero tuvimos la oportunidad de platicar con el canciller, la oportunidad de platicar con nuestro embajador aquí ante Estados Unidos, ante la Casa Blanca, sobre los temas de los migrantes, la reforma migratoria, qué estamos haciendo para facilitar la documentación, y ahora la oportunidad en este último segmento de compartir con nuestro ministro de Economía y 3 empresarios guatemaltecos que se han fajado, como muy bien lo dijo Boris, y que han sido exitosos. Los espero yo a ustedes que sigan acompañándonos en este programa de Frente con el Presidente, en donde vamos a estar hablando de cosas que nos interesan a todos los guatemaltecos y qué es lo que tenemos que hacer para afrontar esos problemas que nos aquejan, pero más que eso, cómo Guatemala va a seguir adelante, va a ser exitosa y va a generar las oportunidades que todos estamos esperando. Muchas gracias y muy buenas noches. En Guatemala la migración se remonta cuando los cortadores de café viajaban a México en época de cosecha. El terremoto de 1976 y el conflicto armado interno contribuyeron que poblaciones enteras emigraran al vecino país y Estados Unidos. A principios de 2000, casi 2/3 de la población migrante guatemalteca se encontraba en California, siendo mayoría hombres que fueron apoyados por los coyotes. Según el Banco de Guatemala, en lo que va de 2013 han recibido en remesas 3.380.6 millones de dólares, de los cuales invierten en educación, servicios y electrodomésticos, sin embargo, no en el sector agrario. A la larga, lo que puede pasar en el campo si seguimos de esta manera es realmente una generación de más pobreza. Pero desafortunadamente con la fuerza laboral que queda, que son básicamente mujeres, pues esto ha disminuido un poco. Para 2014, uno de los objetivos del gobierno es generar el desarrollo rural de las familias de los migrantes. Nosotros pensamos que esas remesas tienen que convertirse también en parte del desarrollo rural del país. ¿Y cómo lo queremos lograr? La propuesta es que por cada $100 que los migrantes envíen a sus familias para actividades productivas, el Ministerio de Agricultura pondrá otros $100, es decir, 1 a 1. La idea es organizar a la población en cooperativas o grupos empresariales para que inviertan en invernaderos y granjas tecnificadas de vacas y cerdos.
Solo de esta manera nosotros vemos que el desarrollo rural realmente va a lograr llegar a cada familia de las familias que están en los lugares más lejanos del país, en donde ese desarrollo todavía no ha llegado. Con el programa Apalancamiento Financiero para Proyectos Productivos Agroindustriales, el gobierno del presidente Otto Pérez Molina garantizará el desarrollo de las personas del área rural y sus familiares que viven en los Estados Unidos.